Entre la vida y la muerte. David Bervegal asegura que ha regresado de entre los muertos. Valle Intal, Alpes tiroleses. Un pueblo llamado Cielo. En abril de 1986, David llegó hasta aquí en viaje de negocios. Nada más entrar en su habitación de la primera planta del hotel, sufrió un ataque al corazón. Enseguida llegó una ambulancia desde la ciudad de Innsbruck. David entró en la ambulancia y falleció de camino al hospital. La mujer de David, Jill, voló inmediatamente hasta Austria para estar a su lado. Según los informes médicos, su corazón se había parado durante el trayecto al hospital. David dejó de respirar y empezó a ponerse azul. Había muerto. David fue llevado hasta el hospital universitario de Innsbruck. David's case was a very dramatic case for me because el Dr. Lotz era el médico de guardia aquella noche. El profesor Jens es el director de la unidad de cuidados coronarios. Llegó hasta la clínica en ambulancia y durante el trayecto sufrió una fibrilación ventricular. Ventricular fibrillation means that the heart is standing still and no circulation in the brain. Después de 3 intentos fallidos, el Dr. Lotz hizo un último esfuerzo para volver a poner en marcha el ya inerte corazón de David. All together in the ambulance and here during resuscitation, I would say he was for about 30 minutes between life and death. En cuanto recobró el pulso, David fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. Estaba en coma profundo. Su cerebro había permanecido 30 minutos sin oxigenación. Normalmente, 5 minutos son suficientes para causar la muerte cerebral. Los doctores pensaban que David sería un vegetal durante el resto de su vida. Su cerebro había resultado muy dañado. Es lo que se conoce como síndrome apálico, que afecta a toda la corteza cerebral. Todos los neurólogos que lo examinaban decían, este paciente no tiene ninguna posibilidad. Pero estaban equivocados. 2 semanas después de ser admitido aquí, David recobraba el conocimiento, aunque estaba ciego, paralizado y era incapaz de hablar. En ese estado voló de vuelta a Inglaterra, donde iba a ocurrir algo extraordinario. Con una determinación que asombró a su familia y a todo el personal de este hospital, David empezó a recuperar sus facultades. Left arm, right leg, right hand. Había que volver a empezar desde cero. Tienes que intentar poner el dedo entre el pulgar izquierdo y el índice. So, vamos a ir.
left him when he was brought to Great Britain without any hope that he will recover because his brain was in such a bad condition. But after 2 or 3 months, I received a postcard from his father. David is now working and walking and speaking, and so it was such a surprise for me that I tell my students and my co-workers they should never believe that they can judge what happened with the brain in such a state. And this is for me an example, a very important example in my whole life. La primera pista acerca de su asombrosa recuperación surgió cuando David logró finalmente recomponer su testimonio personal. En él afirmaba tener un claro recuerdo de un viaje a otro mundo y de otra vida durante los 30 minutos en los que estuvo clínicamente muerto. Lo primero que uno ve al morir es una luz maravillosa. No es una luz corriente, se trata de una luz espiritual, una luz que se transforma. Una vez que te absorbe, es como estar envuelto en amor. Me sentí totalmente renovado, cambiado. Y entonces tuve una de las mejores experiencias de mi vida. Dios me cogió en sus brazos y me acunó como a un recién nacido. Aquel fue un momento del que podría disfrutar eternamente. Y desde ese preciso instante me di cuenta de que en realidad no importaba si regresaba o no. Todo era perfecto, era como tenía que ser. Desde tiempos inmemoriales existe la creencia humana de que un espíritu, un alma, un ser interior, sobrevive una vez que el cuerpo muere. Sin esta extraordinaria creencia de que la muerte no es el final del trayecto, no existirían las pirámides ni el Partenón. No habría catedrales, templos o mezquitas. No podríamos leer la Ilíada, ni la Biblia, ni Hamlet. No podríamos contemplar muchas de las grandes creaciones en campos como la música, la literatura o el arte. La idea de una nueva vida en el más allá ha resistido al desafío de la ciencia, incluso en los momentos en los que la fe religiosa decrece. Según las encuestas, la mitad de la población de Inglaterra y un 70% de la de Estados Unidos cree que hay otra vida después de la muerte. Pero, ¿se trata de una creencia o sencillamente de un deseo? Estos servicios funerarios americanos nos ofrecen un amplio muestrario en madera de nogal, caoba o pino, con precios que pueden llegar hasta los 5,5 millones de pesetas. Pero si la gran mayoría piensa que el espíritu sigue adelante, ¿qué necesidad hay de conservar y magnificar tanto el envoltorio? En una época como esta, ¿podemos realmente pensar en la muerte como en una separación temporal? ¿O son acaso nuestros sentidos los que tratan de esquivar de algún modo el miedo a una pérdida absoluta y permanente? La bondad del Señor resiste eternamente. Polvo eres y en polvo te convertirás. Con la firme y segura esperanza de una resurrección a la vida eterna. ¿Creemos realmente en estas palabras? La verdad es que no podemos saberlo. Nadie regresa para aclarárnoslo. O quizá lo hagan y sencillamente no sepamos escuchar.
Seattle, estado de Washington. Una ciudad que lucha en primera línea dentro de la batalla contra la muerte. Su mejor arma es la velocidad. Cada una de las 34 estaciones de bomberos tiene su propio equipo médico, capaz de trasladar los cuidados de una sala de urgencias a cualquier casa. Ningún ciudadano está a más de 1,5 kilómetros de la asistencia sanitaria. El tiempo medio de respuesta, menos de 3 minutos. Conforme más personas son rescatadas de una muerte inminente gracias a la tecnología médica, la idea de que existe algo más allá de la vida empieza a tomar consistencia. Vi cómo se detenía el indicador del ritmo cardíaco. Así de golpe, plano, completamente plano. Las enfermeras declararon el código azul. De inmediato entró todo el equipo médico de urgencias y sacaron a mi familia de la habitación. Fue entonces cuando empecé a abandonar mi cuerpo. Veía la mesa perfectamente iluminada. Era como si yo estuviese a unos 15 metros de altura. Desde ahí arriba podía ver la figura que había tumbada sobre la mesa. Entonces me di cuenta. Dios mío, soy yo quien está tendido sobre la mesa. Todo eso me lo están haciendo a mí. De pronto me encontraba en un rincón de la habitación, pegada al techo, contemplándome desde ahí arriba. Me sorprendía al ver el mal aspecto que tenía. Pero al mismo tiempo recuerdo haber pensado que aquello era como deshacerse de un viejo abrigo que uno ha llevado puesto toda la vida. Un abrigo que le ha protegido del frío y le ha sido muy útil, pero que ya está viejo y hay que tirar. Ya no sentía apego por mi cuerpo. Entonces ocurrió otra cosa muy curiosa. Sentí como si la densidad del techo, es la única manera que tengo de explicarlo, fuese lo único que me mantenía en aquella habitación y que en cualquier momento, con un esfuerzo de voluntad, podía atravesarlo y perderme en el espacio. Tengo la imagen del hospital y de la tierra alejándose. Conforme yo me iba adentrando en el cielo, en la oscuridad, as if you were to walk outside era como si no hubiese gravedad gravity let go and y you just pudiese flew. volar. Estaba muy oscuro. Era una oscuridad espesa que me envolvía completamente. Recuerdo que pensé, así que esto es lo que pasa cuando uno se muere. Esto es la muerte. Estás vivo, eres consciente, sabes perfectamente quién eres y no temes nada en absoluto. Me di cuenta de que estaba en la más absoluta oscuridad. Y de pronto todo se cubrió de un brillo resplandeciente. Pasaba de gris oscuro a gris claro, a gris plateado, con tonos suaves entremezclados. Era algo así como lo que uno puede ver en las nubes. De repente, todo empezó a teñirse de rosa, con los mismos rosas que uno puede ver en una puesta de sol o en un amanecer. Preciosos tonos de rosa desde los que fui directamente hacia la luz. Aquella luz que se extendía en todos los sentidos y volvía de nuevo al punto de partida. Yo estaba en el centro de todo. Estaba en el corazón de Dios. Aquella luz era amor, era paz. Para mí era Dios. No tengo ninguna duda al respecto. Fue maravilloso. Ojalá que todo el mundo pudiese experimentar lo mismo que experimenté yo.
Aquello era divino. Cuando la luz me dijo que tenía que regresar, me quedé helada. Le supliqué que me dejase quedarme allí. La cualidad magnética de esa luz es absolutamente indescriptible. Separarme de ella fue la experiencia más traumática de toda mi vida. Yo abandoné este mundo y regresé de nuevo a él. Estoy absolutamente convencido de ello. A ambos lados del Atlántico, la idea de un tránsito feliz desde la muerte hasta una vida en el más allá suele ser severamente desacreditada, sobre todo por aquellos que mejor deberían conocerla, los médicos y el personal sanitario enfrascado en la batalla entre la vida y la muerte. El doctor Sherwin Nuland lleva 32 años trabajando en el Hospital New Haven de Yale. Creo que así era la gente hace años. Se ayudaban unos a otros. Después de toda una vida dedicada a las enfermedades terminales, el doctor Nuland está convencido del perjuicio que puede causarse al crear unas expectativas que, en su opinión, ignoran la experiencia de la mayor parte de las víctimas y de los hechos médicos. Desde hace siglos, se sabe que cuando el cerebro no recibe el riego y la oxigenación adecuados, cualquier sensación que se genere en su estructura física puede dar lugar a alucinaciones. Está científicamente demostrado que gran parte de la gente que sufre una repentina caída en la presión sanguínea, que es lo que sucede en esos casos, genera en su cerebro una estructura, unos compuestos químicos muy parecidos a la morfina. Nosotros los llamamos endorfinos y producen exactamente el mismo efecto sobre el paciente que una inyección de morfina. Dicho de otro modo, para la mayoría de la gente no es más que un simple tranquilizante, aunque en muchos casos provocará un estado de euforia y bienestar en el que pueden llegar a percibirse sensaciones y visiones maravillosas. Un hecho que me llama poderosamente la atención es que casi todas las descripciones de situaciones próximas a la muerte tienen una serie de elementos comunes: la luz, el túnel, la figura patriarcal o divina al final de la luz, los seres queridos. Todas son muy parecidas. Mi teoría es que son siempre las mismas partes del cerebro las que resultan afectadas por la pérdida de oxígeno y por la acción de los endorfinos, y que consecuentemente desencadenan lo que yo llamo alucinaciones culturalmente determinadas. Es decir, uno tiene una alucinación del mismo modo que tiene un sueño. Todo depende de las experiencias en la vida y de las expectativas. En mi opinión, las explicaciones son lo suficientemente completas como para que no tengamos que buscar refugio en explicaciones extracientíficas o extrafísicas. Esa absoluta seguridad con la que la gente dice, tenemos todas las respuestas. La hipoxia es un fenómeno absolutamente físico, de eso no hay duda. Pero cualquiera de estas experiencias tiene que tener una base fisiológica, ya que en el fondo todos somos criaturas fisiológicas. Es como decir, esa lámpara no está dando luz. En realidad no es más que energía eléctrica que pasa por un cable. Por supuesto que lo es. Cualquier experiencia humana se transmite a través del cuerpo físico, que es todo lo que traemos de fábrica. Pero eso no quiere decir que tenga algo que ver con el propio significado de la experiencia. ¿Qué extraña fuerza curó el cerebro de David? ¿Qué son todas esas explicaciones de viajes fuera del cuerpo hacia una luz maravillosa? ¿Se trata de auténticos recuerdos o son fantasías inducidas por los cambios químicos que tienen lugar en el cerebro bajo determinadas circunstancias? Un F-14 de la Marina de los Estados Unidos,
uno de los aparatos más caros del mundo capaz de doblar la velocidad del sonido. Los virajes ajustados y la rápida aceleración someten a los pilotos a las enormes fuerzas de la gravedad que dificultan el riego sanguíneo del cerebro y por tanto su oxigenación. Para proteger su inversión, la Marina se ha visto obligada a diseñar una serie de sistemas con los que comprobar la resistencia de los pilotos ante fuerzas que pueden llegar a ser 9 veces mayor a la gravedad. Cuando el aspirante a Top Gun entra en la cabina, todo su futuro está en juego. Una pérdida de conocimiento podría discapacitarle para uno de los empleos más seductores de todo el servicio. Flight deck is manned and ready. 5, 4, 3, 2, 1, mark. Mediante este centrifugador gigante se consigue dificultar el riego sanguíneo en el cerebro del piloto. En realidad, los científicos no hacen otra cosa que reproducir los primeros síntomas de una muerte cerebral, eso sí, bajo un estricto control. Ten en cuenta que va a ser una llegada rápida. 5, 4, 3, 2, 1, mark. ¿Qué porcentaje de visión has perdido en esta última vuelta, Steve? He tenido alrededor de un 90% de visión negra. Pensé que podía evitarlo, pero... Ha estado muy bien. Vale. De acuerdo, Steve. Esta va a ser de máxima intensidad. ¿Listo? Venga, vamos allá. Prevenido cuando yo dé la señal. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Es probable que seamos los únicos que podemos llevar a individuos completamente sanos hasta el extremo de la inconsciencia. El doctor James Winery es el jefe de medicina aérea. Durante un periodo de 12 años, el doctor Winery ha estudiado más de 500 casos de pérdida de consciencia inducida por la fuerza centrífuga. Sus descubrimientos sostienen firmemente la idea de que las visiones generadas por un cerebro falto de riego tienen una base fisiológica. Los síntomas que estos hombres estaban experimentando resultaron ser muy parecidos a los que habían descrito aquellos individuos que habían estado en una situación próxima a la muerte. Luces brillantes, visión de túnel, una experiencia eufórica y pocas ganas de regresar al estado de consciencia. También de vez en cuando se da algún caso de experiencias fuera del cuerpo, sobre todo cuando los pilotos son sometidos a máxima fuerza G. Túneles, luces brillantes, euforia, incluso la sensación de estar fuera del cuerpo. Estos son todos los elementos físicos de una situación próxima a la muerte. Hasta ahora ninguno de los 500 pilotos llevados hasta la inconsciencia por la fuerza centrífuga ha experimentado o descubierto el profundo significado o la realidad de una situación de muerte cercana. Coches de choque. Veo coches de choque. Ahora sé por qué quieren volver a pasar por esto. A lo largo de mi vida, he tenido algunas experiencias emocionales realmente fuertes, pero ninguna de ellas se parece a la situación de muerte cercana, a la luz blanca. No tienen nada que ver. ¿Que si me cambió? Dios mío.
dio un giro completo a mi vida. Ha condicionado toda mi vida de adulto. Siento que soy una persona completamente distinta. Evidentemente, quedan restos de mi viejo yo. Pero en conjunto, puedo decir que soy otra persona. Es como haber vuelto a nacer. Creo que ha habido veces en las que he extendido mi mano para establecer contacto emocional con otro ser humano y he sido capaz de transmitir, de comunicar una ínfima parte de esa sensación. Es como un ligero presentimiento que no puede expresarse con palabras. Nuestras investigaciones demuestran que las personas que pasan por una experiencia de proximidad con la muerte sufren una especie de transformación. Eso es algo que tiene su reflejo, no solo en el aspecto psicológico, como queda patente en aquellas personas que piensan que hay que ser bueno y se dedican a ayudar al prójimo, o que dejan de ser alcohólicos, sino que también se refleja en unos patrones de comportamiento que pueden ser perfectamente calibrados. La gran conclusión a la que he llegado según los casos de proximidad a la muerte es que cuando la gente se muere ve a Dios. El Dr. Morse es miembro de un reducido grupo de especialistas dispuestos a desafiar a la medicina ortodoxa. De hecho, no había tenido contacto alguno con casos de muerte cercana hasta que no empezó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Seattle. Pero lo que escuchó de aquellos jóvenes pacientes le llevó a estudiar durante 15 años el fenómeno de la proximidad ante la muerte. Ha sido la recopilación de todos estos casos lo que finalmente me ha convencido de que el cerebro humano es consciente de todo lo que ocurre a su alrededor en el momento en que llega la muerte. No hay otra conclusión posible. Tengo un dibujo con el que quiero ilustrar este punto. Se trata de una niña de 5 años de edad que estuvo a punto de morir víctima de una meningitis bacterial que afortunadamente logramos atajar en el hospital. Este es el dibujo de cómo vio ella su regreso a la vida. Aquí está mi colega, el doctor Christopher, que tiene sus manos posicionadas sobre el esternón de la pequeña. Este de aquí es su ayudante. Pero lo más importante y fascinante de todo es esta figura del sombrero que hay a los pies de la cama. El jefe de reanimación del hospital lleva siempre un sombrero para estar siempre visible y localizable en medio de todo el jaleo y la confusión que se genera en un proceso de reanimación. Y aquí lo tenemos. Este no es un detalle que haya podido sacar de alguna serie de televisión. En esta otra parte del dibujo podemos verla a ella flotando fuera de su cuerpo. Esta es la luz que le dijo quién era y a dónde tenía que ir. Se le pone a uno la piel de gallina cuando escucha todo eso de una niña de 7 años, pues esa era la edad que tenía cuando hizo el dibujo. Parecen cosas más bien propias de un filósofo religioso. Aquí vemos a alguien que ella identifica como Jesús y también hay 3 ángeles. Todo lo que puedo decirle está basado en mi propia experiencia personal y en todos los pacientes que he podido salvar una vez que habían sido declarados clínicamente muertos. Un niño me contó que era una luz que tenía muchas cosas buenas dentro. Otro me dijo que era una luz que le contó un secreto maravilloso, que le dijo que su vida tenía un propósito y un significado especial. Es absurdo pensar que un simple espasmo en la retina, seguido de una irritación del lóbulo occipital hasta el extremo de rozar la muerte, pueda originar toda esa cadena de sentimientos y emociones. ¿Cree usted que la ciencia encontrará una explicación de las experiencias cercanas a la muerte y que dispone de las herramientas y del lenguaje necesarias para explicarlas? Supongo que esa es la pregunta menos indicada para hacerle a un científico, pero creo que sí.
Yo veo las experiencias cercanas a la muerte como una fantástica oportunidad de poder entender a Dios de una manera científica. Me niego a aceptar la idea de que el Espíritu Santo o Dios son de alguna forma conceptos totalmente inexplicables que nunca podremos llegar a entender. Yo le garantizo que de aquí a 50 años habrá un ganador del Premio Nobel por sus estudios sobre la conciencia, unos estudios que partirán de las situaciones próximas a la muerte. Después de todo, son esas experiencias las que proporcionan la única evidencia objetiva de lo que en realidad significa la muerte. En esta universidad canadiense, las experiencias próximas a la muerte han inspirado estudios muy relevantes sobre el cerebro humano, sugiriendo incluso la increíble posibilidad de que todas esas experiencias místicas y religiosas puedan ser generadas en un laboratorio apretando sencillamente un botón. Podemos explicar, podemos albergar y podemos predecir todas las fases que preceden a la muerte. Más aún, podemos duplicar experimentalmente muchos de esos fragmentos paso por paso, estimulando aquellas partes del cerebro similares a las que resultan afectadas en caso de proximidad ante la muerte. Así que ya no quedan misterios. Mientras conservemos la capacidad de pensar, seguirán existiendo misterios. Ahora conocemos el modelo de comportamiento que precede a la muerte, y el hecho de que lo podamos relacionar con la estructura real del cerebro no lo hace menos importante. El próximo gran reto consiste en poder entender los cambios que tienen lugar dentro de la persona, esos cambios que le permiten afrontar el hecho del fallecimiento, de la desintegración. Porque una de las consecuencias de este tipo de experiencias es que la gente pierde el miedo a la muerte, y esto tiene una importancia clínica vital. Si podemos llegar a duplicar ese fenómeno de una manera experimental y, por supuesto, sin llegar a someter a la persona a ningún procedimiento arriesgado, como suele pasar en los casos de proximidad ante la muerte, habremos hecho una gran contribución a la ciencia médica. Aislado en esta cámara insonorizada, el voluntario espera mientras aquellas partes de su cerebro asociadas con la memoria, con las emociones fuertes y con el sentimiento de persona son estimuladas mediante una secuencia que imita los cambios que sufre un cerebro moribundo. Una repentina oscuridad atraviesa todo mi cuerpo. Hay un punto de luz distante. Se trata de un punto diminuto. Un foco de luz lejano pero muy intenso. La definición de muerte desde un punto de vista médico. Parada cardíaca, electroencefalograma plano, no quiere decir que el individuo esté muerto en lo que a su actividad cerebral se refiere. Y la mejor forma de demostrar esto es enseñándoles un cerebro real. Una de las fascinantes conclusiones de este estudio de las estructuras profundas del cerebro, en las que se genera la imaginación y la emoción, es que la máxima actividad de estas zonas se registra en el intervalo que hay entre la vida y la muerte, justamente cuando fallan los sentidos y ya no hay signos de vida susceptibles de ser calibrados. Esta es la zona frontal. Aquí están el hemisferio izquierdo y el derecho. La mayor parte de lo que entendemos por electroencefalograma se mide desde los 2 o 3 milímetros de grosor que tiene esta parte de la corteza. Si seccionamos ahora el cerebro, les mostraré las dos mitades. Lo que estoy haciendo es cortar el cuerpo calloso. Aquí tienen las dos mitades del cerebro. Puede verse perfectamente la cantidad de cerebro que hay bajo la superficie. Las partes profundas del cerebro son las más sensibles a la hipoxia o falta de oxigenación, que tiene lugar en los casos de muerte cercana. Cuando estas zonas sufren la más mínima falta de riego sanguíneo, la estimulación neuronal se dispara. Uno empieza a experimentar vibraciones, sensación de desprendimiento, de flotación, experiencias visuales, fenómenos que no quedarían reflejados en un electroencefalograma.
De hecho, el electroencefalograma podría ser completamente plano y el cerebro podría estar todavía activo. Es cierto que serían necesarias unas condiciones muy especiales, pero la persona no estaría muerta y existiría actividad cerebral. Además, las partes del cerebro relacionadas con la memoria también estarían activas, así que el individuo recordaría toda la experiencia. Según esta teoría, el cerebro podría compararse con una habitación. Los sentidos, la vista, el oído, el tacto, serían como las ventanas a través de las cuales podría verse el paisaje exterior. La muerte sería como la llegada de la noche. Cuando fallan los sentidos, el paisaje exterior es reemplazado por el reflejo del interior de la habitación. Cuando se acerca la muerte, el cerebro reemplaza los estímulos ausentes con sonidos e imágenes de su propia creación. El veredicto final de la neurociencia es que las experiencias de proximidad ante la muerte no nos pueden contar nada sobre Dios o sobre la otra vida, ya que aquellos que describieron dichas experiencias no estuvieron realmente muertos. Prisión de Blount County, Tennessee. Este hombre, que viene muy a menudo de visita a la prisión, ha pasado más tiempo dentro de ella que cualquier otro visitante. Se trata de Ronald Reagan, el otro Ronald Reagan. Probablemente haya estado aquí dentro media docena de veces. Por atraco, robo de automóvil, asalto o allanamiento de morada. Ronald Reagan fue rescatado de una vida al otro lado de los barrotes por la más dramática e inusual experiencia de muerte cercana. El origen de dicha experiencia hay que buscarlo aquí, en la frontera entre Kentucky y Tennessee. Este fue en su día el estado del carbón, pero con el tiempo las minas cerraron y ahora es una de las zonas más pintorescas y empobrecidas de los Estados Unidos. Shining through the trees. Lord, don't the moon look lonesome? Shining through the trees. Lord, if I've been a bad boy, I don't intend to be. Yo crecí en las montañas del este de Tennessee. Éramos muy pobres. Pasamos muchas dificultades. Mi padre era una persona muy violenta y tenía un serio problema con el alcohol. Con solo 12 años me escapé de casa. Con 15 ya había robado un coche. Tenía una pequeña banda. Hacíamos carreras y ni siquiera teníamos permiso de conducir. De pronto me vi involucrado en un accidente que le costó la vida a una persona y dejó lisiadas de por vida a otras. Fui acusado de homicidio. Al cabo de un año salí en libertad condicional, pero no me dejaron regresar al condado en el que había vivido. Dijeron que era un delincuente y que volvería a reincidir. Por aquella época fue cuando conocí a la que hoy es mi mujer, Elaine. Ella tenía 15 años y yo 17. Recuerdo que nos paramos en el restaurante Zero Dip. Y justo en el coche de al lado estaba la morena más bonita que jamás he visto en mi vida. Se llamaba Elaine Hammontree. Supongo que aquello fue amor a primera vista. Su familia le decía, no tienes nada que ver con él. Todas sus amigas le decían, no tienes nada que ver con él. Pero en cuestión de 2 o 3 meses ya estábamos casados. Yo tenía un Ford del 57 y $20. Eso es todo lo que nos llevamos en la luna de miel. Cruzamos el país hasta llegar a Florida. Atracábamos estaciones de servicio
Robábamos, siempre corriendo, siempre escapando de la policía. En el verano de 1972 ya teníamos 3 niños. Yo tenía 25 años, pero estaba ya muy quemado. Apenas recordaba las cosas y mi estado físico era lamentable. Recuerdo que entré en una licorería del condado de Sever. Mi hijo estaba conmigo. Tenía entonces unos 7 años. Justamente en ese momento salía un hombre de la tienda. Tuvimos una pequeña discusión, pero eso fue suficiente para mí. Le di tan fuerte en la cara que se cayó encima de una pila de botellas de vino y de Coca-Cola. Había cristales por toda la tienda. La gente gritaba y se alejaba de nosotros. Él se levantó con una botella partida y empezó a clavármelas. Intentó darme en la cara, pero yo logré subir el brazo izquierdo para protegerme. Me sesgó las arterias y el bíceps. Estuvo a punto de cortarme el brazo. En medio de toda aquella violencia, yo seguía peleándome y él continuaba clavándome la botella. El dueño de la tienda llegó corriendo y me dijo: hijo, si no vas inmediatamente al hospital vas a morir aquí mismo. Mi hijo estaba histérico, no paraba de gritar el pobrecito. Cada vez que mi corazón bombeaba, un reguero de sangre se extendía por el suelo del establecimiento. Mientras tanto, alguien había llamado a mi mujer, que se reunió conmigo cuando me metieron en la ambulancia. Desde el momento en que salimos a la carretera, me pareció que la ambulancia se estaba llenando de humo. Pensé que se había incendiado. Pero según se iba llenando de humo, empecé a oler como a soldadura eléctrica o a sulfuro. Inmediatamente pude escuchar voces, muchas voces. Era como si estuviese viajando a través del humo. Cuando por fin pude salir de él, me vi frente a una especie de lago enorme. Un mar que estaba rodeado de acantilados. La gente estaba allí dentro, todo ardía, todo se estaba quemando y ellos agonizaban. Entonces pude ver sus rostros con mucha más claridad. Eran personas que había conocido en el pasado y que habían muerto de forma violenta. Fue como si sus caras viniesen todas hacia mí y me dijesen: Ronnie, no vengas. Aquí no hay salida. No hay escapatoria. Nunca podrás salir. Recuerdo que miré la cara de un muchacho. Me resulta muy duro hablar de esto. Murió en un intento de atraco en Atlanta. El pobre casi no sabía dónde se encontraba.